això. Bueno, aquest inici d'any sembla que l'equip ara ha tingut una petita davallada, si més no com a pel que fa als resultats. No sé si et preocupa més, menys, o senzillament és impossible mantenir sempre la mateixa regularitat y por tanto això entra dintre del que... Sí, bueno, es muy difícil, ¿no?, mantener un poco la dinámica en la que estuvimos durante toda la primera vuelta, ¿no? Y obviamente esto puede pasar, está pasando y yo lo considero que entra dentro de la normalidad, ¿no?, de cualquier equipo o de equipos de nuestro nivel en una temporada, ¿no? Por lo tanto, bueno, no estoy satisfecho, nunca, siempre esperas que estas cosas no se produzcan, pero bueno, yo creo que entra dentro de lo probable, ¿no? Por lo tanto, tranquilidad relativa. A la primera part sí que hem vist que el partit estava més igualat, a la segona l'Espanyol s'ha imposat clarament tant en el joc com en el marcador al Reus. ¿Qué crees que había pasado a... No estoy de acuerdo en el juego para nada. Creo que el Reus ha sido superior en el segundo tiempo al Español. El primer tiempo ha podido ser más equilibrado. No ha habido, creo que, ocasiones en ninguna de las dos porterías, pero en el segundo tiempo yo creo que hemos tenido mucha más llegada al área contraria, muchos centros, mucha llegada a esos últimos 35 metros. Ahí no hemos sido matadores, como se suele decir, y luego, pues mira, en una acción a balón parado se te ponen por delante y ellos ahí empiezan a encontrarse cómodos porque posiblemente vayan encontrando cada vez más espacios, ¿no? Y ahí son muy fuertes, ¿no? Pero bueno, al final el partido se ha definido porque ellos han estado acertados en una acción a balón parado. Nosotros hemos tenido córneres, hemos tenido faltas, hemos tenido muchas llegadas y estamos en esa fase en la cual ahora, pues, cada vez que nos tiran es gol y ya está, ¿no? Y hemos perdido quizás un poquito esa fiabilidad y esa consistencia que habíamos tenido hasta el momento, encajando tantos goles en las últimas jornadas, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Achacas la derrota de hoy a la pérdida un poco de fiabilidad defensiva que estabais teniendo hasta ahora? Bueno, achaco, al final los datos están ahí. Hemos encajado 6 goles las 3 últimas jornadas, casi más que todas las jornadas anteriores, ¿no? Por lo tanto, ahora nuestro portero no interviene. Siempre se hablabais de Edgar, de paradas, no sé qué, y ahora pues está interviniendo y está encajando cada día dos goles, ¿no? Obviamente hemos perdido esa consistencia. Indudablemente es por algo. Es por algo, pues bueno, esa capacidad de concentración en acciones a balón parado, que el día del Cornellá encajamos los dos a balón parado, hoy hemos encajado el primero a balón parado. Y bueno, y nunca hemos padecido en esa faceta y ahora lo estamos sufriendo, ¿no? Pero obviamente encajando 2 goles cada partido es muy difícil ganar, ¿no? Precisament, Nacho, t'anava a comentar això, no sé fins a quin punt t'emprenya et preocupa el fet que passi el mateix del Cornellà, un partit doncs, que està dins del camp prou controlat, s'acabi desequilibrant per una jugada d'estratègia en contra. No me preocupa, me intranquiliza, como puede ser, pero bueno, durante toda mi trayectoria, que es bastante larga en el tiempo, porque me estoy haciendo mayor, siempre he vivido esto. Yo con el San Andreu he quedado primero, con el Alavés he quedado primero y siempre he tenido fases de este tipo. La diferencia es ahora cómo reaccionas ante estas situaciones. Esa es la prueba que tenemos ahora y el reto que tenemos ahora. Es cómo responder ante una situación que no habíamos vivido durante todo el año y ahora la tenemos y por lo tanto ese es el reto, ¿no? Cómo respondemos a esta situación ahora mismo, ¿no? Una cuestión. ¿Esta situación es por una cuestión física, mental? Bueno, cuando pasan estas cosas siempre se achaca lo mismo. No físicamente, es que tal, es que cual, es que... Bueno, pasan, es que al final esto es un deporte y esto es un juego y claro, si queremos buscarle motivos, pues bueno, el tuyo será físico, el otro será psicológico, el otro será... Siempre este deporte depende de muchos factores, ¿no? Y haciendo lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, pues ahora encajas 2 goles cada partido sin que el portero tuyo tenga que intervenir prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Siempre habrá alguna razón, pero muchas veces no la encuentras.
el saber reaccionar ante estas situaciones y que no te genere dudas, ¿no? Estábamos en un camino que era el correcto y ahora no es desviarte de ese camino por perder cuando obviamente se puede perder porque esto es así, ¿no? De hecho, hoy has apostado por Fernando en lugar de Edgar, también Alex se ha quedado fuera del 11, no sé qué es lo que buscabas tácticamente o simplemente es un toque de atención o... Bueno, es que aquí no tiene por contrato que Alex tenga que jugar ni el otro tenga que jugar, aquí somos todos, ¿vale? Y yo he creído conveniente porque Fernando está trabajando y merecía jugar hoy y luego un poco esa modificación dentro del dibujo, pues bueno, podía entrar ahí mejor Víctor, bueno, pues oye, es lo que he venido haciendo todo el año, ¿vale? Pasa que cuando ganas, pues perfecto, ahora pues cuando pierdes pues, se puede buscar al final motivos por todos los costados, ¿no?